Bienvenidos. En este tercer curso de cortesía en estrategia vamos a hablar de las tendencias sociales, algunas de las principales tendencias sociales que se están dando en este siglo y que pueden tener una enorme incidencia sobre la forma en que se dirigen las empresas. Les voy a presentar primero las tendencias que vamos a discutir y luego voy a ilustrar brevemente cada una de ellas. La primera es la democracia. Hay mucha cobertura democrática, pero poca profundidad y mucha apatía. Segundo, la riqueza, cada vez más intangible y creciente, cada vez más volátil y menos duradera. El comercio, mucho comercio e inversión, pero poca migración internacional. En la comunicación internacional hay mucha comunicación internacional, mucho nacionalismo, poco multiculturalismo y poca solidaridad. Sobre la riqueza, además, hay mucha riqueza, pero poca eliminación de la pobreza. Otra tendencia es que el entretenimiento crece, cada vez hay más opciones de entretenimiento, pero no implica más felicidad, hay mucho más materialismo hedonista y hay menos espiritualidad. Luego, una tendencia importante es la inversión de la pirámide generacional y finalmente, otra paradoja, la economía globalizada y la política localizada. La primera tendencia es acerca de la democracia. Ha crecido mucho en el mundo la legitimidad de la idea democrática. Tiene muchísima cobertura en el mundo, pero tiene poca profundidad. A veces es simplemente el proceso electoral, pero la participación eficaz de la ciudadanía es poca. Ya cada vez hay regímenes electorales relativamente válidos y se difunden, hay cierto respeto a los derechos fundamentales, lo cual es muy valioso, pero todavía es muy poco profundo. La participación es poco ilustrada y en muy pocos asuntos, no hay suficiente participación y finalmente hay mucha apatía. Ha caído mucho la participación electoral y la participación ciudadana en asuntos públicos de manera ordenada e ilustrada. Sí ocurre de manera desordenada cuando hay protestas masivas y se cambian gobiernos, como acaba de ocurrir en Egipto, pero en general hay apatía hacia la democracia. ¿Qué implicación tiene esto para las empresas? Bueno, que la idea de participación y las presiones hacia la participación en la toma de decisiones van a ser cada vez mayores. Se va a tratar de trasladar algunas de las reglas fundamentales de participación en el ámbito político al ámbito empresarial y además las personas están más calificadas para participar. Entonces, una implicación importante hacia el futuro es se va a requerir dar muchísima más participación al personal en la toma de decisiones de la empresa por las presiones genuinas que va a haber hacia esa mayor participación. Segunda tendencia es acerca de la naturaleza de la riqueza. La riqueza que se está creando es cada vez más intangible, es creciente, aumenta mucho la tasa de crecimiento de riqueza, pero es muy volátil y perecedera. La acumulación de capitales y eso ahora cambia muchísimo más rápido en el mercado. Empresas muy grandes pueden desaparecer muy rápidamente y empresas pequeñas crecer. Mientras grandes bancos se han desplomado, otras empresas han crecido en un ritmo acelerado, predominantemente del lado de la riqueza de índole intangible. ¿Qué implicación tiene esto para el gerente en el siglo XXI? Bueno, una implicación importante es la gestión del conocimiento. Va a haber inversiones cuantiosas en recursos intangibles. La gestión del conocimiento va a ser una tarea clave de la gerencia general. Toda la riqueza intangible debe notarse que está ligada a personas y alguna parte de ella en sistemas y en marcas. Esa riqueza intangible puede estar dispersa y poco aprovechada, o esa riqueza intangible en una organización puede ser clave en utilizar el conocimiento especializado como una barrera de ingreso a la competencia y como una forma de crear valor para el cliente. La tercera tendencia es que hay enorme cantidad y ha crecido el comercio y la inversión, pero se mueven mucho los capitales, pero no se mueve suficientemente el ser humano. Entonces tenemos la paradoja de la globalización, por un lado, que incrementa el flujo de bienes, servicios, información, capitales, tecnología, junto con el nacionalismo que frena el movimiento de personas entre fronteras.
y las presiones migratorias serán fuentes muy fuertes de conflictos potenciales en este siglo XXI. ¿Qué implicaciones tiene para la gerencia esto del auge del comercio y del nacionalismo? Uno muy importante, la necesidad de crear una visión internacional en todas las áreas de la empresa, que le permita ser una empresa que entiende el entorno global en que opera. Crear entonces una empresa multicultural abre opciones enormes en la estrategia empresarial, porque va a poder encontrar la forma de atender necesidades y demandas en muchos lugares y de conectar operaciones en muchos otros, de manera que optimice el sistema de actividades esenciales y dé la mejor propuesta de valor al cliente. La cuarta tendencia tiene que ver con la comunicación y el nacionalismo. Aumenta la comunicación, pero no aumenta el multiculturalismo ni la solidaridad. Hay un auge de comunicaciones internacionales increíble. Debido al avance de la tecnología de información y de telecomunicaciones, se está multiplicando exponencialmente el flujo de comunicación internacional. Por otro lado, hay un refuerzo del nacionalismo excluyente, casi hacia un nacionalismo salvaje, con hostilidad intercultural creciente, particularmente a partir de los eventos de septiembre 11 del 2001, con la caída de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono. Hay más comunicación, sí, pero menos entendimiento. Y la solidaridad internacional es muy débil. Implica menos del 1% del PIB de los países ricos los fondos que dedican a ayuda extranjera. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para el gerente, para la estrategia en el siglo XXI? Primero, van a tener que enfrentar contradicciones entre la globalización económica y tecnológica y el creciente nacionalismo cultural. Tienen que crear una cultura corporativa más globalizada, más de multiculturalidad. Saber que hay más comercio no significa que estamos más cerca. Y el entorno internacional va a estar manejado mucho más por intereses que por principios, con los intereses locales predominantes, y se ve ahora en todas las negociaciones comerciales el peso que tienen los intereses locales en frenar los acuerdos comerciales donde todos podrían salir ganando. Y existe el reto entonces de reducir la probabilidad de conflictos nacionalistas o interculturales, especialmente en la medida en que la empresa crezca internacionalmente. Tiene que enfrentar eso y estar seguro que evita que eso ocurra en sus operaciones globales. La quinta tendencia es que hay mucha riqueza, pero hay poca eliminación de la pobreza. Los países con el 15% de la población mundial, los países ricos, reciben 80% del ingreso mundial. En el año 1990, 2.718 millones de personas vivían con menos de $2 por día. Para fines del siglo la cifra era de 2.777 millones, muy parecida. Para el 2010 había bajado a unos 2.200 millones. ¿Sabe usted lo que significa vivir con menos de $2 por día? Trate de hacerlo y a ver lo difícil que resulta. Entonces, ¿qué implica todo esto para el gerente y la empresa en el siglo XXI? Va a persistir la pobreza por mucho tiempo. Muchos mercados domésticos, particularmente en países en desarrollo, seguirían siendo pequeños debido a las condiciones de pobreza. Las destrezas claves que se van a utilizar y que van a generar ventajas van a estar principalmente en las empresas orientadas a exportaciones al mercado mundial. Esa va a ser la punta de lanza, la punta tecnológica de las economías en los países en desarrollo. Va a haber mucho personal todavía en las empresas en condiciones de pobreza. Y entonces va a haber grandes oportunidades para mejorar la calidad de vida del personal de las empresas con un costo relativamente poco en la medida en que se invierta en incrementar su productividad. Y además debe entenderse la importancia excepcional que tiene la estabilidad en el empleo en países en desarrollo para un porcentaje alto de la población que está en condiciones de pobreza, que está a nivel de salario mínimo. La sexta tendencia se refiere a que el entretenimiento crece increíblemente, pero no así la felicidad. Crece el hedonismo, declina la espiritualidad. Por ejemplo, al cine
aumentó la demanda en 55% en el 2010 comparado con el 2000, que fue a su vez un 40% superior a la de 1995. Y eso que había muchas otras opciones además del cine. El mercado de entretenimiento en general es 50% mayor. Fue en el 2005 que en el 2000 y la tendencia de crecimiento sigue. O sea, cada vez hay más entretenimiento y la gente gasta más dinero y más tiempo en las muy diferentes opciones para entretenerse. Sin embargo, las encuestas muestran que no ha aumentado la felicidad. Más bien, hay un materialismo hedonista, el neoateísmo. El de aquellos no que niegan la existencia de Dios, sino que viven como si Dios no importara, dedicados al placer, al disfrute sensorial. Y esto lleva poca espiritualidad y una fuerte pérdida de valores. Bueno, ¿qué implicaciones tiene esta tendencia para la empresa, el gerente, la estrategia en el siglo XXI? Primero, va a haber un gran crecimiento en el sector de entretenimiento y no se ve que vaya a reducirse en ningún momento. Va a haber nuevos medios para difusión, por ejemplo, de mensajes publicitarios, y ese segmento está creciendo en variedad de una forma increíble. Más competencia por el tiempo de las personas y mucho más énfasis en crear experiencias memorables para diferenciarse de los competidores. Más demandas a proveer entretenimiento por parte de la empresa. El personal va a estar queriendo pasarla mejor también en horas del trabajo. Crecientes riesgos de corrupción por este materialismo hedonista y crecientes inversiones en seguridad interna y riesgo severo en las empresas de afectar la intimidad a la autonomía personal por sistemas de vigilancia dentro de las empresas debido al temor de la difusión de la corrupción. Una tendencia importante es la inversión de la pirámide generacional. ¿Sabía usted que de continuar la tendencia actual, Italia pasaría de 60 millones ahora a 22 millones en el año 2100? Japón pasaría de 125 millones actualmente a 50 millones en el 2100. ¿Sabe usted que en Japón ya están cerrando varios pueblos por falta de población? Se espera que para el año 2025 el 33% de la población sea mayor de 65 años en los países desarrollados y unos años después los países en desarrollo también tengan ese porcentaje de población mayor de 65 años. El debate demográfico va a ser muy intenso en esta década, del 2010 al 2020, y va a haber fuertes cambios en la estructura de demanda agregada. Bueno, ¿qué implicaciones tiene todo esto para el gerente, la estrategia y la empresa? Primero, un riesgo de mayor pérdida de talento por efecto de expulsión en países que no están creciendo, que no se desarrollan, y atracción en otros países. Segundo, mayores oportunidades para el talento va a implicar mayor rotación del talento. Y el talento va a ser más escaso o limitado en ciertas áreas. Va a haber nuevas ventajas competitivas derivadas de población joven, flexible y que tiene potencial de aprendizaje. Va a haber una profunda modificación de la oferta de bienes y servicios en los países ricos, relativamente viejos, y los países en desarrollo podrán tener oportunidades en mercados para los jóvenes y en atraer inversión y tecnología en mercados con potencial de crecimiento. Entonces, esta inversión de la pirámide demográfica va a haber una transición importante en la cual probablemente los países en desarrollo se van a ver beneficiados en la medida en que no expulsen significativo porcentaje de su población joven talentosa con potencial de aprendizaje. La última tendencia es la economía global y la política local. La economía se globaliza en flujo de bienes, servicios, capitales y tecnología. La política se hace cada vez más local, más localista, y hay fuertes tendencias a autonomías regionales. Esas tendencias están cada vez más marcadas en muchos países de Europa y de América. Hay entes económicos globales muy eficaces, empresas de cobertura global, mientras que los entes políticos globales parecen ser muy ineficaces. Por ejemplo, en esto de la globalización uno puede notar que el consumidor se puede globalizar fácilmente, pero no el ciudadano. Usted puede ser consumidor de Coca-Cola o cliente de Toyota y seguir manteniendo su nacionalidad y no ser ni japonés ni norteamericano, pero
no se va a percibir cómodamente si está en un país que no sea Estados Unidos o Japón como súbdito del gobierno de Estados Unidos o Japón. O sea, la globalización de las lealtades de consumo se pueden obtener y crece mucho, pero no hay una globalización de la ciudadanía. Y entonces va a haber una tensión creciente entre tendencias económicas globalizadoras y tendencias políticas localistas. ¿Qué implica esto para el gerente y para la empresa y para su estrategia? Primero, va a ser muy difícil consolidar regímenes comerciales internacionales. Van avanzando los tratados de libre comercio, pero tienen una cantidad de barreras importantes. Segundo, mucho comercio internacional sí se está llevando a cabo y se va a llevar a cabo dentro de empresas de los mismos grupos empresariales o de grandes alianzas. Las barreras políticas al movimiento, a la integración y al movimiento de población también van a ser muy duraderas, y la globalización, que va a ser desigual, puede resultar potencialmente desventajosa para países pequeños y débiles. En conclusión, en las actuales y futuras condiciones de la economía y la política a nivel mundial, uno podría decir que el 1% de los participantes fija las reglas del juego. Probablemente un 5% de los participantes conoce y sigue las reglas del juego. Y el restante 94% de los participantes ni siquiera sabe que se está jugando algo. Si no es posible estar en el 1%, es imperdonable estar en el 94%. ¿Sabe usted qué se está jugando allá afuera? ¿Entiende las tendencias globales que hay y las implicaciones que tienen sobre su país, sobre la economía, sobre su empresa, sobre su estrategia? Esperamos que esta conferencia haya servido de punto de reflexión sobre algunas tendencias globales que están teniendo enorme impacto en la economía, las empresas y su estrategia en este siglo. Muchas gracias.